exgerente de Petroecuador. Buen día, bienvenido, ingeniero. Después del desastre, ¿por dónde se empieza? El diagnóstico del sector hidrocarburífero es, por decirlo menos, sombrío. ¿Cuál debe ser el primer paso realista para sacarlo de terapia intensiva? Buenos días, Juan Javier. Buenos días, Esteban. Buenos días, Rodrigo, y a la distinguida audiencia de Radio Centro. Es muy fácil hacer un diagnóstico y yo escucho y en verdad coinciden todos de que estamos como un desastre en la industria hidrocarburífera. Pero hay soluciones, porque si nos quedamos en el diagnóstico, pues eso viene de 20 años y nadie va a inventar el agua tibia, tiene que decir cuáles son las soluciones. Segundo paso, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y nadie ha inventado en la industria hidrocarburífera un método diferente, sino invertir y tener buena tecnología. Inversión y tecnología. Eso no tenemos en Ecuador. Por lo tanto, tenemos que desestatizar la industria hidrocarburífera. Pero ese segundo paso, si nos quedamos allí, también no sirve de nada. Es un tercer paso, ejecutar los proyectos. Estos proyectos existen de mucho tiempo, pero no se ejecutan. Este gobierno tiene la obligación de ejecutarlos porque, desgraciadamente, la seguridad física no se va a lograr sino con seguridad económica. Y la seguridad económica solo tiene una fuente en el corto plazo, que es la industria hidrocarburífera. Otra alternativa sería, pues, préstamos, que no le gusta a nadie, deuda externa. Impuestos, que no le gusta a nadie. Minas es a mediano plazo. Turismo, flores, banano, camarón, todos son a más largo plazo si usted quiere incrementar la exportación. Quitar subsidios es industria hidrocarburífera, principalmente. 4.000 millones de dólares que se subsidian en combustible. Seguimos subsidiando seguimos subsidiando el diésel, el diésel y la extra y la eco, ¿no? Y el gas. En realidad, el subsidio fuerte es del gas licuado de petróleo, el gas de las cocinas domésticas y el diésel. Ese es el subsidio fuerte. Las gasolinas extra y la gasolina eco no tienen un subsidio mayor, pero deberían liberarse, igual que la super, deberían liberarse y que haya importación privada. Pero el porcentaje de subsidio sobre ese tipo de combustibles no se redujo drásticamente el año pasado que hubo el incremento de precios. No sé si fue una liberación completa. Sí, no hay un subsidio mayor porque ya hay una fórmula que sigue al mercado del combustible en el Golfo de México. Entonces, esta fórmula que está indexada al precio del combustible internacional se hace un promedio ponderado con el combustible que se produce en Esmeraldas y en Libertad para el consumo doméstico y no hay un mayor subsidio. Es más, ustedes han visto en las gasolineras cómo baja el precio. A veces estaba en 2.75, ahora está en 2.43 y depende del mercado de combustible. Mayor razón para ya liberarlo, o sea que los combustibles tengan un precio base referencial como en la super y las gasolineras puedan cobrar y por mercado, por competencia, ponerle un precio para que el consumidor vaya a la gasolinera que mejor servicio le da, tanto en precio como en las ventajas de poner combustible. Ingeniero Cedeño, ¿cómo enamorar a la inversión sin espantarla? Invertir en Ecuador no debería ser un acto de fe. ¿Qué condiciones mínimas, legales, contractuales y operativas deberían garantizarse para atraer capital privado, nacional o extranjero? Qué buena pregunta, porque eso es lo que yo llamo ejecución, que es el tercer paso. Diagnóstico, soluciones y ejecutar las soluciones es donde hemos perdido el año. Estos proyectos que se pueden hacer en la industria hidrocarburífera existen desde la época mala de Correa, que empezó en el año 2015. No tenía un buen precio de los hidrocarburos, tuvo que recurrir a préstamos, tuvo que recurrir inclusive a promover proyectos que nadie le creyó. Recorrió el mundo y los proyectos no fueron atractivos para ningún inversionista porque su pasado era de violentar los contratos existentes. Entonces, sin seguridad jurídica nadie va a venir al país. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Con un gobierno fresco, gobierno de 4 años, que en verdad atrae la inversión extranjera desde el punto de vista de la seguridad, de que el gobierno no le va a romper los contratos. Tenemos
que visitar a las grandes empresas, las que tienen un gran músculo financiero, las que tienen muy buena tecnología. No es cuestión solamente de abrir una ronda y esperar que la gente venga. Hay que visitarlos. Un dicho popular, el que quiere besar busca la boca. Visitar a ExxonMobil, visitar a Chevron Texaco, a ConocoPhillips, a Total de Francia, a los noruegos que se llaman Equinor, British Petroleum, el grupo Royal Dutch Shell, los asiáticos CNPC, Sinopec. Visitarlos y atraerlos. Cuando venga el primer inversionista grande, los otros vendrán por el ejemplo que da el primer inversionista. Por ejemplo, si se hubiera firmado Sacha, entrábamos al radar de la inversión internacional fuerte, y otras compañías, cuando ven esto en los noticieros internacionales sobre hidrocarburos, se atraen, dice este país, algo debe tener para que venga Sinopec a invertir $3.000 millones, para que les dé un adelanto de $1.500 millones. O sea, no son palabras menores. Y uno dice, bueno, si está Sinopec, también quiero estar yo. Eso pasó en Guyana y eso pasa en muchas latitudes. Cuando Exxon entró en Guyana, todo el mundo quiere entrar en Guyana, y ya Guyana produce más de 1 millón de barriles. Pero, Ítalo, ¿qué tan fácil es, en este país nada es fácil, pero qué tan factible jurídicamente es para un gobierno y para Petroecuador concesionar campos petroleros, como por ejemplo sucedió ahora con Sacha, que entiendo que no se hizo la licitación por el hecho de que el inversionista iba a tener capital público, que ahí es donde la ley te permite no hacer concursos? ¿Qué tan factible es para usted que estuvo al frente de Petroecuador? ¿Qué tan factible es para un gerente de Petroecuador decir, bueno, Sacha vamos a concesionar ahora, vamos a concesionar el de acá? ¿Qué tanta traba jurídica hay en el medio? Hay mucha traba jurídica de los mandos medios, de los burócratas que están enquistados por años, cuando no tienen un gerente que les dice lo que deben hacer. Entonces el funcionario que entra por la ventana no sabe con experiencia cómo hacer los procesos. Yo tenía 4 procesos que estaban en marcha y que hubieran cambiado la historia de este país. 1, abrir los pozos cerrados, que son más de 1.500 pozos cerrados, todo con potencial. Cada uno puede producir 300 barriles de petróleo por día, multiplíquelo por 1.500 y ya tiene una cifra que el país ya sería otro. ¿Y por qué están cerrados? Están cerrados cuando el precio del petróleo baja y a usted se le queda, nosotros decimos un pescado, pero en realidad es una herramienta. Puede ser una bomba, puede ser una válvula que se le queda dentro del pozo, el pozo se obstruye y no se puede producir. Entonces, reparar ese pozo cuesta $400.000, por decirle algo. Y uno dice, pero si yo tengo acá otros pozos, entonces se lo dejo cerrado porque tengo otras alternativas para la inversión de las que dispongo. Entre paréntesis, no se ejecutan los presupuestos en Petroecuador. Si usted, y tiene que investigarse, ojalá que la Contraloría vaya y diga, en este periodo se ejecutó el 100% de lo que dispone. Aunque no tenga tanto, pero por lo menos lo que tengo, lo que me da el presupuesto del Estado, debo gastarlo. Porque si no lo gasto y los contratos y los concursos se declaran desiertos, simplemente no estoy ejecutando, esa es la palabra que quiero hacer mucho énfasis, el presupuesto. Y se quejan de que no tienen plata, pero ni siquiera lo que le dan en el presupuesto lo están ejecutando y entonces se perjudica la producción petrolera. Estos pozos cerrados, por cualquier causa, inclusive a veces por el bajo precio del petróleo, cuesta producirlo, por decirle algo, $25 por barril. Y me van a dar un precio de $20 por barril. Entonces estoy perdiendo y lo dejo cerrado. De esos hay 1.500 pozos. Pero el precio del petróleo, en una época que no es tan buena, estamos hoy día en $65 por barril. El WTI estuvo en 70, con las declaraciones de Trump de que va a producir mucho petróleo, muchos hidrocarburos de fuentes fósiles. Entonces el precio ha bajado, porque obviamente pues él quiere que haya mayor oferta para que baje el precio del petróleo y baje la inflación americana. Pero las capacidades para producir pozos cerrados están, un proyecto. Otro proyecto, el gas que se está quemando, se queman dólares en las mechas, en los mecheros, y entonces no es posible que sigamos quemando. Es un proyecto que estaba listo para ser adjudicado, inclusive llegó a adjudicarse. Ahora tenemos un conflicto internacional porque la siguiente administración lo declaró desierto. Declaró desierto Amistad, declaró desierto
la repotenciación de Esmeralda, verdadera repotenciación, porque es utilizar el residuo que se genera en esa refinería para transformarlo en combustible Euro 5. Entonces, si se declaran desiertos, no se ejecutan los proyectos, el país no tiene la oportunidad de mayores ingresos. El ingreso petrolero es ingreso fresco. Uno dice, bueno, los impuestos, sí, los impuestos es plata del bolsillo del usuario al Estado, plata de un bolsillo a otro bolsillo, pero es dinero que existe en la economía ecuatoriana. El dinero del hidrocarburo es un dinero que viene de afuera, que verdaderamente es el que respalda la dolarización. Ítalo, hablando de inversión extranjera, desde las elecciones la conversación se ha tornado ahora a hablar sobre una asamblea constituyente y muchas personas mencionan que ese es un cuello de botella para traer dólares a la economía ecuatoriana y especialmente en este sector debido a que es un sector estratégico. Esteban, aprovechándote que también estás aquí, no sé, podamos participar los dos, pero ¿qué cambios pudieran haber en esta nueva constitución en caso de hacerse para liberar un poco y atraer más dólares a la economía en ese sector específicamente? Hay que hacer cambios en la Constitución, todos estamos de acuerdo. El camino, uno puede escoger un camino difícil con 3 elecciones, el país ya no está para eso. El país necesita ya ponerse a trabajar. Cualquier cambio constitucional que todos queremos debe hacerse rápido, con juristas, con constitución que verdaderamente nos permita de aquí a 100 años trabajar como país, sacar a este país del cuarto mundo y ponerlo en el primer mundo. Eso es posible. En el sector hidrocarburífero, obviamente hay 2 cosas que tienen que hacerse inmediatamente. No puede venir un inversionista si no tiene arbitraje internacional. Entonces, el arbitraje internacional que está prohibido en la Constitución tiene que permitirse. Y también tiene que desestatizarse el sector. No es un sector estratégico. Estratégico es comer, estratégico es la salud, estratégico es el bienestar. No es el sector estratégico hidrocarburos, minería. Por eso es que yo creo que uno de los factores por los que ganó Daniel Noboa es que se cometen errores y se acepta un pliego de peticiones de ISA para que los sectores estratégicos dejen sin explotarse, que las industrias extractivas, minería, hidrocarburos, no se hagan en un pliego de 20 puntos donde estos son uno de los puntos y uno dice, ¿y de qué vamos a vivir pues? ¿Y de qué vamos a pagar las cuentas si no tenemos petróleo, si no tenemos minería? Y petróleo es a corto plazo, porque lo único que hay que hacer es abrir la llave. ¿Qué proyectos, ingeniero Cedeño, valen la pena reactivar? Sacha, Pungayacu, Campo Amistad, muchas promesas y pocas ejecuciones. ¿Cuáles tienen sentido técnico y económico hoy y cuáles ya deberíamos archivar? Todos los proyectos, todos tienen sentido económico, por lo menos 20 proyectos. Tú, Juan Javier, has mencionado los más importantes que pueden generar miles de millones de dólares. Ok, tenemos a Sacha, tenemos a Pungarayacu, a Campo Amistad. Le he nombrado 3. ¿Qué hace falta para que vengan las grandes petroleras mundiales a hacer una alianza público-privada, a interesarse de estos proyectos? Enamorarla y que haya un primer ejemplo. Si el primer ejemplo hubiera sido Sacha, ya en este momento estuviéramos como abejas en el panal allí o como los moscos detrás de picarnos, estuvieran aquí en el país analizando cuál es el siguiente proyecto y cuál es el siguiente adjudicado. Porque así funciona la industria. Pero además yo recomiendo de que no se hagan presentaciones estilo Ecuador Open for Business o estos son un catálogo de proyectos o un listado de proyectos, sino que se vaya donde las empresas, el que quiere besar boca a la boca, y que se haga verdaderamente una diplomacia económica, que los embajadores, el presidente mismo vaya, visite al presidente de Exxon y lo atraiga, que Donald Trump haga una llamada, señores, queremos estar en Ecuador, tienen el visto bueno de Estados Unidos, van a tener ventajas impositivas, vayan a estos países, Ecuador. Si Donald Trump viene a la inauguración de Daniel Noboa, sería un mensaje claro a todos los CEOs, a todos los Chief Executive Officers de las grandes empresas de que Ecuador es un centro de atracción de capitales. Yo no soy partidario de hacer una ronda donde simplemente se viaja, se hace turismo, se hace una presentación en un buen hotel de
por decir nombres, en París, Londres, o en Nueva York, o en Houston. No, vaya, pida una cita con el número 1 de la empresa y dígale, esto es Ecuador, le presenta los proyectos, estamos con las puertas abiertas para que vengan al país. Emiratos Árabes podría ser. Pudiera ser, los Emiratos Árabes quieren invertir, Arabia Saudita quiere invertir en Ecuador, Arabia Saudita acaba de comprar Primax, red de gasolinera, compró Primax, porque quiere estar en el mercado, ellos quieren diversificar, tienen mucho petróleo, pero quieren tener futuro, y eso es diversificar en diferentes países para que no les agarre en algún momento de que se les acaba el petróleo y no tienen otra fuente de ingreso. Ítalo, también un repelente para la inversión es la corrupción, ¿no? Y muchas veces se habla y se menciona de que Petroecuador funciona como un botín de temporada. ¿Tiene futuro una Petroecuador convertida en sociedad anónima? ¿O usted cree que el problema no es la estructura, sino la costumbre de repartir cargos como si fueran premios de rifa? Estoy de acuerdo con tu planteamiento, querido Rodrigo. El problema es que Petroecuador es un botín político. Petroecuador no es una empresa. Tiene que transformarla en una sociedad anónima, donde la junta de accionistas cuidan su bolsillo y designan a las autoridades que mejor le representen, como en una empresa, sociedad anónima en cualquier parte del mundo. No nombra a la familia o al amigo o al partidario que te ayudó en la campaña, o un trueque con otra empresa del Estado, o los famosos compadrazgos. Ítalo, perdón que lo interrumpa. Antes de la Constitución de 2008, Petroecuador era sociedad anónima y el mayor accionista no era el Fondo de Solidaridad o algo por el estilo. No. ¿Cómo era? Petroecuador fue una corporación, se llamó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. ¿Y era sociedad anónima pero con accionista público o no? No, el único accionista siempre ha sido el Estado ecuatoriano. Ya. Y el gobierno de turno lo maneja. Usted que ha estado ahí, si alguien propone, por ejemplo, que Petroecuador pase a ser sociedad anónima con balances auditados por la Superintendencia de Compañías y todo lo demás, auditores externos, ¿qué tan complicado es con el personal laboral? Porque inclusive las empresas públicas no reparten utilidades, ¿verdad? Si las conviertes en sociedad anónima, repartirían utilidades. ¿Qué tan complicado es ya con el personal, sindicatos, etcétera? Las utilidades se pueden utilizar para reinvertir, que es lo que necesita Petroecuador. Pero Petroecuador S.A., al no ser botín político, ya es sujeto de una asociación con empresas internacionales grandes, como hace Ecopetrol, como hace Petrobras. Y él se necesita para ser sociedad anónima, tú has mencionado el punto, balances auditados, pero no auditado con la compañía de la esquina. No, pues por las grandes, por Ernst & Young, Deloitte, por ejemplo. Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse, KPMG, las grandes empresas que que hacen auditoría de las empresas petroleras, porque esa firma hace que todo el mundo diga, estos son los costos de Petroecuador, estos son los ingresos, me interesa comprar acciones. Y salir al mercado de la mano de empresas, por ejemplo, como Goldman Sachs, como McKinsey, que son empresas que han sacado al mercado acciones para Saudi Aramco, para Ecopetrol, para Petrobras, para Equinor. Y entonces ya pues el botín político se termina, porque es la junta de accionistas que designa autoridades, ya no son los compadrazgos, los pactos con la asamblea. Y además tiene que olvidarse Petroecuador de los encargos. No pueden haber gerentes subrogantes, gerentes encargados, tiene que haber titular. El titular, para ser titular, por lo menos necesita 700 puntos sobre 1000 de una terna donde gana el mejor. ¿Y qué se necesita para tener 700 puntos? Título de cuarto nivel, se necesita experiencia de por lo menos 20 años en el área de trabajo. Yo a veces he escuchado a gente, a mandos importantes de los gobiernos decir, no, es que no hay en el sector petrolero gente honesta o gente proba, gente de carrera. ¿Es verdad eso? No, sí hay que buscarlos. Hay gente muy honesta, inclusive hay profesionales trabajando para otras empresas internacionales, no están en el país, que uno tiene que traerlos, porque en vez de que le den réditos, por decir algo, a Exxon, Shell o a Total de Francia, puede trabajar para el país.
Uno dice, es que el sueldo no le alcanza ni para los cigarrillos. No es verdad. Hay gente que se jubila, se retira y quiere hacer algo por su país. Aquí mismo en Ecuador hay muchos profesionales nacionales muy honestos y muy capaces, reúnen los requisitos. Pero como es un botín político, yo prefiero poner a mi amigo, a mi familiar, a mi partidario. Y al carajo la producción. Y al carajo la producción, porque ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, malo que lo diga yo, pero ustedes nunca vieron en el primer semestre o hasta 1 de agosto que estuve en Petroecuador, desde el 1 de enero del 2022, un escándalo como que se rompió el oleoducto, como que robaron el repuesto de las bodegas, como que la producción está de bajada y de bajada y de bajada. Nunca hubo una denuncia de un acto de corrupción, de algún contrato que se lo dio a dedo, etcétera, etcétera. Nunca, nunca. Por otras razones, gente interesada que sabemos que tiene que tener relación con los importadores, porque uno dice, busca al beneficiario, encuentra al responsable. ¿Qué es el beneficiario? El que importa. Un barril que no se produce en el país es un barril que se importa. Un pie cúbico de gas que no se produce en el país es un pie cúbico de gas que tiene que importarse. No hubieran habido apagones en el país si los proyectos se hubieran continuado. La Contraloría tiene que ir sobre las omisiones. Cuando se declara desierto un concurso, hay gente detrás interesada en que se declare desierto. Y al día de hoy, ¿cómo ve usted las cabezas en el sector de energías del país? Bueno, yo veo que hay una muy buena intención y buenas autoridades